Ya hoy, 16 de octubre del año 2020, se cumplen 2 meses de la toma de posesión y por ende el cambio de gobierno de Luis Abinader asumiendo las riendas del país como jefe de Estado, como primer mandatario de la República Dominicana. Y es bueno que, aunque no se ha terminado el conocido periodo de tregua, los primeros 100 días de gobierno, es bueno que la población sepa lo que ha ocurrido desde la toma de posesión hasta ahora. Recuerden, haciendo una breve reseña, que el presidente de la República inició con bombos y platillos, sobre todo por la expectativa que había de parte de la población de algunas manifestaciones de cambio, algunas expresiones que eran necesario presentar desde esa voluntad que cualquier jefe de Estado, cualquier cabeza de gobierno puede y tiene la potestad para ejecutar. Entre esas acciones, recuerden desde el inicio un acto simbólico con el uso de un vehículo eléctrico, no sé si lo recuerdan, que fue el que sirvió para desplazar al presidente desde su residencia hasta el Congreso Nacional y posteriormente hasta la Casa de Gobierno. Ya eso en sí mismo simbolizaba una reestructuración, una regeneración incluso de la forma en que se hacían las cosas. Sin embargo, poco tiempo después ya el Tesla poco se ve en el uso cotidiano del mandatario. Dentro de las medidas que tomó en primera instancia fue la reestructuración económica partiendo de, en ese momento, antes de someter el presupuesto y demás, partiendo de la austeridad, el tema del presupuesto complementario que se depositó posteriormente para poder finalizar el año con un enfoque sobre todo guiado hacia la salud y hacia la educación, y posteriormente vino el tema con la carga impositiva envuelta en el proyecto de presupuesto para el año 2021, que provocó el rechazo de la sociedad de la manera en que obligaron al presidente de la República a hablar en 2 ocasiones ante la nación dominicana para, primero, defender la posición que tenía cuando lo hizo aquel sábado en horas de la tarde. Inmediatamente, prácticamente, fue sometido el proyecto y posteriormente llega un discurso más elaborado donde presentaba con más detalles los planes a ejecutar, presentaba culpables a su forma de ver las cosas, claro, presentaba posibles responsables, los posibles cambios que se ejecutarían en lo que ya se había sometido como proyecto de presupuesto para el año 2021, y esto servía de punto de referencia para que el presidente de la República tomara el toro por los cuernos en esta repulsa que tuvo con el pueblo dominicano, que se opuso inmediatamente. Ya poco ha pasado, no hay mucho que contar en apenas 2 meses, sobre todo los problemas del gobierno han sido en el ámbito de la comunicación, porque no son siempre las decisiones que se toman, sino cómo son presentadas ante la población. Tanto así que tuvieron que llamar a un consultor, a su consultor en comunicación durante toda la campaña, el señor Goicoechea, para que se acercase nuevamente al Poder Ejecutivo ya desde la silla presidencial y se reestructurara la forma en que se comunican las cosas. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo choques a lo interno de las dirigencias políticas, sigue habiendo algún tipo de recelo. Yo creo que en gran medida lo que afecta al gobierno es que hay muchas personas en el entorno del presidente de la República compitiendo por una carrera presidencial de cara al 2024 y que por tanto ni quieren mancharse, ni quieren ejecutar o asumir las posiciones tal como les toca, y van mucho por el rumbo del populismo, porque sus proyectos no pueden verse manchados, según su parecer, por las acciones que ejecute el gobierno como tal. Y por tanto, es como que, como decía ayer con un amigo, es como que el presidente esté siendo su propia escolta y en una balacera tenga él que dar el pecho por el gobierno. Por eso el presidente habla tanto, por eso el presidente tiene que estar tanto presente, y eso hay que controlarlo. Hay muchas personalidades que rodean al presidente que tienen
una lucha ya sembrada, la tuvieron incluso hasta para el pasado periodo, pero tienen una lucha ya sembrada o se siente esa posibilidad de que puedan alcanzar una nominación presidencial al 2024 o 2028, todo depende según las condiciones políticas que tenga el país dentro del PRM. Figuras como José Ignacio Paliza, Farideh Raful, David Collado, la propia Carolina Mejía, muchas personalidades que dentro de esa organización política, Wellington Arnaud, que yo creo que en el caso de Wellington hay particularidades que ya dificulta ese paso, sobre todo porque no es una figura con el índice de aceptación que tenían otras y que ya cayó en la ilegalidad al asumir una posición que la ley prohíbe que sea bajo esas condiciones, pero en definitiva hay una carrera sembrada ya por la presidencia en el 2024 y 2028 y eso le crea dificultades al propio nuevo gobierno. Ahí existía hasta cierto punto algunas diferencias con el esquema PLDista de cómo hacer las cosas, que en el último año básicamente de su gobierno, del gobierno de Danilo Medina, ya cuando él había cerrado sus propias puertas de no repostularse, fue que se apartaron de la contienda o que se acercaron más, mejor dicho, a la contienda y ahí inició la carrera entre los presidenciables de Danilo, el propio Leonel Fernández y ya la historia ustedes la conocen. 2 meses de gobierno, ya deberán prender hoy en Palacio un pequeño bizcochito para celebrar esos 2 meses y recomponer, es la exhortación que le hago sobre todo al tren gubernamental, mirar hacia futuro, no tomar las medidas que entienden son por ser populistas, por favorecer rápidamente a la población, sino mirar hacia el futuro porque lo que viene no es cosa fácil. Ya incluso un buen sociólogo, un buen politólogo, como lo es el propio Leonel Fernández, aparte del político, vaticina algunos temas de posibles revueltas sociales. Eso es un planteamiento que ya habían esbozado otros analistas de las ciencias políticas y de la sociología debido a las condiciones en que estamos actualmente en la República Dominicana. Gente que pensaba que iba a estar trabajando desde agosto y no ha logrado ser colocado en posiciones públicas, muchos cancelados de parte del Estado, el tema de que si hay o no doble sueldo, la crisis por COVID-19, un sinnúmero de elementos, aquellos que están todavía en el desempleo, los que pertenecían al sector informal que no han podido integrarse nuevamente, todo eso crea el escenario idóneo para que haya posibles brotes, posibles espacios donde la población se sienta desencantada y salga a las calles. Ojalá así no suceda, por el bien de todos, por la salud de todos, por la mejoría económica de la República Dominicana. Pero si llega a ocurrir, si eso llegase a ocurrir, evidentemente tendría una razón de ser muy, muy, muy valiosa, con un asidero enorme, porque así son los tiempos. Y cada momento necesita de acciones contundentes, acciones firmes que puedan detener o que aceleren los procesos sociales en una nación como la nuestra, como la República Dominicana. Miren, quiero tratar este tema de una reunión que se dio el miércoles, tardecita noche, por ahí, pasada las 5 de la tarde, porque es una reunión, o fue una reunión sumamente importante para el futuro político a mediano plazo. Se trata de una reunión que hubo entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo. Esa reunión se dio en la Casa de Gobierno y pasó muy tranquila, muy desapercibida ante los ojos de la gente, incluso no se conoció, no fue conocida por la prensa, no fue publicada en ningún medio de circulación nacional, precisamente porque pasó muy sutilmente por debajo o por el frente de los ojos de todos. En esa reunión pudo haberse tratado el tema de la segunda mayoría en el Senado de la República.
y como pudo haberse tratado el tema de la segunda mayoría en el Senado de la República, es también muy probable que en esa reunión se haya definido a la fuerza del pueblo, o así lo haya entendido Luis Abinader, y ordene a los legisladores que responden a su organización política, y que la fuerza del pueblo obtenga esa segunda mayoría en el Congreso. Pero no solamente se da esa reunión miércoles por la noche sencillamente, sino que se da en un contexto en que el jefe de la Fuerza del Pueblo, el presidente de esa organización política, Leonel Fernández, ofrece unas declaraciones en medios de comunicación donde habla de que no es momento para hacer oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer la jugada política de Leonel Fernández parece ser la de ganarse al PRM, que fue su aliado en la campaña, pero que todo el mundo sabe que tienen dos caminos distintos, que tienen dos posiciones distintas de ver las cosas y que tienen además dos contiendas distintas de cara al 2024, ganarse al PRM la voluntad de ellos para obtener primero la segunda mayoría en el Congreso, en el Senado de la República, que es lo más inmediato. Segunda mayoría de cara a la representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ese voto de la Fuerza del Pueblo es importante para el PRM, pero también es importante para la propia Fuerza del Pueblo, porque tendría ahí quizás el único, y digo quizás porque hay jugadas políticas que muchos no notamos, pero que se producen, representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, fundamental para que si hay algún reparto, a la Fuerza del Pueblo le toque algo, pero si no hay reparto, ser un vigilante de que la situación, la selección de personas apartidistas o independientes o como usted considere, como usted quiera llamarles, se haga de la manera correcta. Es ese veedor que necesitará la fuerza del pueblo para estar ahí en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo que uno podría decir que se están dando pasos importantes, y eso, cuando usted lo junta con el retiro del PLD de un recurso que había sometido ante el Tribunal Constitucional para que le fuese ordenada o clarificada a quién le correspondía a quién le correspondía la segunda mayoría en el Senado de la República para representar ante el Consejo Nacional de la Magistratura o una organización política, pues que quedara totalmente claro. Totalmente claro. El PLD retira ese documento que lo había sometido el día 7 y el día 15, dígase, ayer, 8 días después de haber sometido ese documento ante el Tribunal Constitucional, lo retira. Eso puede tener dos lecturas, que el PLD está muy seguro de que obtendrá esa posición o que en su defecto todo está escrito y la fuerza del pueblo cuenta con el voto del PRM para obtener esa segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es el plazo, es la decisión a corto plazo, porque por ahí viene escogencia de Junta Central Electoral, viene escogencia de Cámara de Cuentas, de nuevo Tribunal Superior Electoral más adelante, de un defensor del pueblo, y todo eso pasa por el filtro del Congreso y en algunos casos por el Consejo Nacional de la Magistratura. De ahí la importancia de la pluralidad en esos organismos.